Imagina que te encuentras solo en una habitación en penumbra. Fuera, la lluvia cae con la lentitud de los años. Y en algún rincón, el aire denso huele a madera vieja. A libros abiertos que guardan las ideas de quienes ya no están. En este espacio tranquilo, lejos del bullicio, de las pantallas, de la necesidad constante de hacer, comienza un viaje hacia una mente que enfrentó el abismo y decidió no retroceder. Hoy hablaremos de Friedrich Nietzsche, un hombre que observó cómo todo lo que su tiempo había amado comenzaba a desaparecer. Las ideas eternas se agrietaban. Las religiones callaban. Los valores que alguna vez sostuvieron civilizaciones enteras parecían ya no tener fuerza. Y sin embargo, Nietzsche no escribió desde el odio, sino desde el dolor de alguien que amó profundamente lo humano, que amó tanto que no quiso rendirse a la desesperación. A lo largo de las próximas 2 horas, viajaremos con calma por sus pensamientos más profundos. Nos detendremos en sus símbolos, en sus frases largas como pasillos, en sus intuiciones que, como el viento, pueden rozarnos el alma sin que sepamos por qué. No necesitas estar completamente despierto. No necesitas entenderlo todo. Solo escucha, como quien deja que las olas del tiempo lo arrullen suavemente. Este no es un vídeo para buscar respuestas rápidas. Es un espacio para mirar el dolor con otros ojos, para entender por qué todo lo que amas será destruido, y por qué eso no significa que debas rendirte. Ahora que el mundo exterior se apaga, te invito a dejarte llevar, porque a veces las ideas más potentes llegan justo cuando estamos a punto de dormirnos. El conflicto humano, desesperanza, crisis de sentido, pérdida de lo amado. El mundo moderno ha cambiado con rapidez, pero hay algo que permanece: el peso, casi invisible, de la desesperanza. Observa por un momento el ritmo de las vidas actuales. Las ciudades respiran con dificultad. El trabajo ya no da sentido. La tecnología promete alivio, pero rara vez ofrece descanso. Todo es ahora y nada permanece. Nos encontramos, muchas veces sin darnos cuenta, habitando una época donde lo sagrado se ha disuelto. Las antiguas certezas se han evaporado. Dios, para muchos, ha muerto. El amor parece condicional. Y la muerte, en cambio, permanece incondicional. Todo lo que amas, una pareja, una idea, un lugar, una rutina, una voz querida, tiene fecha de desaparición. Algunas cosas se rompen con el tiempo, otras con una llamada, otras simplemente dejan de estar, sin explicación, como si nunca hubieran estado. Y cuando eso ocurre, cuando lo amado se esfuma, el alma queda suspendida entre la nostalgia y la negación. Lo moderno lo llama crisis de sentido, pero quizás sería más justo llamarlo una sequía de eternidad, una forma de vida donde todo lo que toca el alma parece estar condenado a morir. Nietzsche vivió ese conflicto de forma intensa. Nació en 1844, en una Europa que parecía haberlo perdido todo, excepto su fachada. El cristianismo seguía en las iglesias, pero su poder simbólico estaba en retirada. La ciencia se erigía como la nueva verdad, pero no ofrecía consuelo a los que sufrían. Era una época donde el mundo aún hablaba de virtudes, pero ya nadie sabía exactamente qué significaban. Nietzsche vio, muy temprano, que una transformación profunda estaba en marcha, que la modernidad había iniciado un proceso irreversible.
el desmantelamiento de todo valor absoluto. El hombre ya no estaba en el centro del cosmos, sino perdido en un universo indiferente. Ya no era criatura divina, sino materia animada por un azar sin rostro. Y ante esa pérdida, algunos eligieron mirar hacia otro lado. Otros se refugiaron en ideologías, en dogmas nuevos, en placeres rápidos. Pero hubo quienes, como Nietzsche, decidieron no huir. Decidieron mirar de frente la desaparición de lo amado. No con odio, ni con resentimiento, sino con una lucidez dolorosa. En sus cartas, en sus diarios, en sus silencios prolongados, se percibe la tensión de un alma que no quiere mentirse. Él no negó el sufrimiento, tampoco lo embelleció. Simplemente lo consideró una parte inseparable de la experiencia de estar vivo. No hay alivio fácil en sus palabras. No hay promesas de salvación. Solo una llamada serena y constante a volverse más fuerte, más profundo, más capaz de amar, incluso cuando todo desaparece. Esta es la herida con la que comenzamos. La herida de un mundo que ya no cree en lo eterno, pero sigue necesitando creer en algo. Un mundo donde todo lo que amas será destruido. Y sin embargo, como veremos a continuación, Nietzsche no nos pidió rendirnos, nos pidió renacer. El sabio responde: Nietzsche y el eterno retorno, el superhombre, el valor del sufrimiento. En medio del colapso de lo absoluto, Nietzsche no se convirtió en un predicador de la desesperación, sino en algo mucho más extraño. Un filósofo del renacimiento interior. Pero no era un renacimiento suave. No era cómodo ni reconfortante. Era áspero, lento, exigente. Imagina una montaña escarpada, fría, solitaria. Allí escribió gran parte de sus obras. En lugares como Sius Maria, donde el aire delgado y el silencio profundo se mezclaban con el crujido de sus botas sobre la grava. Allí, lejos del ruido, concebía ideas que aún hoy no terminamos de comprender del todo. Entre ellas, una de las más desconcertantes: el eterno retorno. Nietzsche pidió que imagináramos algo casi imposible. Una escena que se repite una y otra vez, durante toda la eternidad. Tu vida, tal como la has vivido, con todos sus instantes, las alegrías, los errores, las noches solas, los abrazos inesperados, la culpa, los sueños, y que cada detalle, cada gesto, cada palabra dicha o callada, volviera a ti una y otra vez, sin posibilidad de cambio, sin juicio, sin fin. Preguntó con calma: ¿aceptarías vivirla así, eternamente? No como metáfora, no como idea, sino como destino. El eterno retorno no era una doctrina, sino una prueba del alma. Una herramienta para medir si estás viviendo de forma que merezca repetirse. No se trataba de creer en ello, sino de enfrentarte a la pregunta, como quien se mira en un espejo sin deformación. Para muchos, esta idea puede parecer cruel, pero Nietzsche la ofrecía con la esperanza serena de que un día pudiéramos decir: sí, esta vida, con todo su peso, vale la pena ser vivida de nuevo. Pero para alcanzar ese punto, Nietzsche sabía que era necesario atravesar el dolor, la pérdida, la desilusión. Y así aparece otro de sus símbolos más célebres:
El Übermensch, el superhombre. No se trata de fuerza física, ni de superioridad sobre otros. Se trata de alguien capaz de crear valores. Cuando los antiguos han muerto, una figura que no necesita ídolos, ni dogmas, ni promesas de paraíso, que sabe que todo lo amado será destruido, pero que aún así decide crear, decide amar, decide afirmar la vida, incluso con sus espinas. Nietzsche no hablaba con violencia, aunque sus palabras puedan parecer agudas. Había en su tono una tristeza contenida, una ternura secreta, por los que aún intentan vivir con coraje. En su obra Así habló Zaratustra, nos presenta a un sabio que baja de la montaña, no para predicar, sino para invitar a los hombres a una forma más profunda de existir. Zaratustra es una figura solitaria, como él mismo, cargado de visiones que nadie quiere escuchar. No trae mandamientos, no promete salvación, solo propone una pregunta. ¿Estás dispuesto a cargar contigo mismo, sin resentimiento? No hay redención externa. No hay premio. Solo una forma de mirar el dolor sin odio. De mirar la pérdida sin huida. De mirar la muerte y aún así elegir la vida. Así respondía Nietzsche. No con argumentos lógicos, sino con imágenes, aforismos y una visión. Convertirse en alguien capaz de crear sentido, cuando ya no queda ninguno. En los escritos de sus últimos años, cuando la enfermedad lo aislaba, cuando sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros, su mensaje seguía siendo el mismo. No te rindas. Renace. Una y otra vez. En el siguiente segmento, nos adentraremos en los rincones más profundos de su filosofía. El amor fati, la voluntad de poder, el resentimiento como trampa invisible. Allí veremos no solo ideas, sino herramientas para el alma. Viaje interior. Amor fati, voluntad de poder, el resentimiento como veneno. Piensa en una roca. No una piedra suelta y pequeña, sino una roca firme, silenciosa, puesta en medio del paisaje. Sin juicio, sin teja. Recibe la lluvia, el sol, el paso del tiempo, sin pedir que nada sea distinto. Nietzsche aspiraba a esa forma de aceptación radical, pero no como resignación, sino como afirmación profunda. A esa aceptación la llamó amor fati, el amor al destino. No basta con soportar lo que ocurre. Es necesario, decía él, amarlo. Desearlo, incluso. Aunque duela. Aunque parta el alma. Amar el destino no es volverse insensible, sino volverse más amplio, más capaz de mirar al sufrimiento sin romperse por dentro. En sus textos más íntimos, Nietzsche repetía esta idea como un mantra. No hay victoria en cambiar el pasado, ni consuelo en imaginar futuros que no llegarán. La única fuerza real es la de desear exactamente lo que ha ocurrido, como si tú lo hubieras elegido, como si cada herida formara parte de una melodía que aún no has terminado de escuchar. Y es allí donde aparece otra de sus ideas centrales: la voluntad de poder. Una expresión que ha sido malinterpretada con frecuencia. No es dominación. No es ambición ciega. Es el impulso profundo de la vida. Por expandirse. Por afirmarse. Por crecer a través del obstáculo. El roble que atraviesa la piedra. La semilla que rompe la tierra.
la mente que decide crear, incluso cuando todo alrededor se desmorona. Nietzsche observó que esta voluntad no era solo humana. La veía en la naturaleza, en los animales, en los instintos, y creía que, en el fondo, el ser humano no busca placer ni seguridad, sino expresión, la oportunidad de convertirse en sí mismo. Pero para ello, hay que enfrentar a un enemigo silencioso: el resentimiento. No el enojo momentáneo, sino esa forma lenta y persistente de vivir contra algo, de vivir en función del daño recibido, de convertir el dolor en justificación para la inacción, la crítica constante o el desprecio hacia los demás. El resentido no crea, solo repite su herida. Nietzsche lo llamó el veneno del alma, porque impide amar, impide crecer, impide mirar hacia adelante. En sus escritos, el resentimiento aparece como una forma de atadura, una cadena invisible que muchos llevan mientras proclaman su inocencia. Pero hay un antídoto, y es volver al origen. Amor fati, la aceptación lúcida, la afirmación de lo que es, la voluntad de no quedar atrapado en la herida. Nietzsche no te diría que perdones, ni que olvides. Te diría que trasciendas, que no vivas como víctima, que te conviertas en algo más grande que tu dolor. En este viaje interior, nos alejamos de la lógica y nos acercamos al símbolo, al gesto silencioso del que decide caminar, incluso sabiendo que todo lo que ama puede desaparecer. Y, sin embargo, camina. Sin esperanza, tal vez, pero con fuerza. Una fuerza que no se impone, sino que respira, como una llama serena que se niega a pararse. En el siguiente y último segmento, entraremos en el momento de integración. Veremos cómo estas ideas no son reliquias, sino caminos posibles para el ahora. Nietzsche no pedía que creyéramos, solo que nos hiciéramos dignos del amor a la vida, incluso cuando nada parece tener sentido. El despertar. Como amar la vida incluso cuando lo más amado desaparece. Imagina que estás al borde del mar, en una playa silenciosa. El aire es salado y fresco. La arena está tibia bajo tus pies. Las olas van y vienen, una y otra vez, sin cesar, como si fueran antiguas, mucho más antiguas que tu memoria. Así es la vida, decía Nietzsche. Un vaivén constante de pérdidas y apariciones, de lo que se va y lo que regresa, aunque nunca de la misma forma. Todo lo que amas será destruido. Y sin embargo, el gesto de amar permanece. Esa es la paradoja que Nietzsche nos entrega con calma. Que la vida no debe ser amada a pesar del sufrimiento, sino junto a él. No debe ser aceptada cuando es dulce, sino también cuando es amarga. Cuando lo que queda es solo la sombra de lo que fue. En sus últimos textos, marcados por el aislamiento y el desgaste mental, Nietzsche no se volvió cínico, ni se convirtió en un mártir. Simplemente repitió, con menos palabras y más silencio, la misma afirmación. La vida, con todo su peso, vale. No por lo que da, no por lo que promete, sino por lo que es. Y esa afirmación se convierte en una forma de existencia, una ética sin mandamientos, una religión sin dioses, un amor sin condiciones. A esto podríamos llamarlo, quizás,
Una forma serena de valentía. Una forma de levantarse por la mañana, sin exigir respuestas. De acostarse por la noche, sabiendo que todo puede desaparecer. Y aún así estar en paz. Nietzsche no ofrecía consuelo. Ofrecía profundidad. Y eso, a veces, es más sanador que cualquier promesa. Porque cuando aceptas que la pérdida es parte de la danza, dejas de resistirte a cada giro. Aprendes a girar con ella. A moverte con la música. Aunque no siempre entiendas su compás. Y así, lentamente, algo cambia. La ansiedad se vuelve atención. El miedo se vuelve reverencia. La tristeza, una forma de gratitud silenciosa. No se trata de olvidar lo que duele, ni de reprimir lo que falta, sino de habitar la vida con un sí más profundo. Un sí que no depende de las circunstancias, ni de los finales felices. Solo de ti. Porque incluso si todo lo que amas se desvanece, queda lo más difícil, lo más esencial, tu capacidad de seguir amando. Amar sin posesión, sin promesa, sin certeza. Amar, simplemente, porque estás aquí. Y eso, al final, es más que suficiente. Todo lo que amas será destruido. Y eso, lejos de ser una condena, puede convertirse en la puerta más sincera hacia una vida vivida con profundidad. No hay atajos. No hay garantías. Y, como enseñó Nietzsche, no hay respuestas definitivas. Pero hay un camino. Un sendero estrecho, silencioso, que serpentea entre la pérdida y la aceptación. Entre el dolor y el amor. Entre el caos y la forma. Ese camino no está en los libros. Aunque los libros puedan señalarlo. Tampoco en las doctrinas. Aunque algunas lo rocen. Está en ti. En la forma en que respiras cada mañana. En la manera en que recuerdas lo que ya no está. En el modo en que decides, día tras día, seguir presente. Nietzsche no deseaba que fueras fuerte como una piedra, ni insensible como el acero. Deseaba que fueras humano, pero sin rendición. Deseaba que encontraras, en medio de lo transitorio, una afirmación tan profunda, que incluso el dolor se sintiera intruido. Esa afirmación no necesita ruido. No exige que el mundo te aplauda. No te obliga a ganar, ni a entenderlo todo. Solo te pide que digas sí. Un sí suave, íntimo, sin necesidad de explicación. Un sí que puedas repetir. Cuando estés solo, cuando pierdas algo, cuando el mundo se vuelva demasiado incierto. Porque si ese sí nace desde el fondo, entonces todo lo demás, todo lo que viene y se va, todo lo que duele y se transforma, puede pasar por ti sin destruirte. Y con el tiempo, ese sí se convierte en hogar, en raíz, en calma. Así, sin urgencia, sin promesas, termina este viaje por las ideas de Nietzsche. Quizá, mientras te acomodas, puedas dejar que sus palabras te acompañen. Como un murmullo leve, como un pensamiento sin peso, como un susurro que dice: todo lo que amas será destruido, pero tú puedes seguir amando. Descansa. Todo está bien.